Este tema es sobre las promesas descritas en la Biblia que son para cada uno de nosotros. Debemos de conocer las promesas descritas en la Escritura, debemos orarlas y debemos aplicarlas a nuestra vida en el tiempo de Dios. ¿Qué es una promesa? Bueno, una promesa es el deseo o voluntad de hacer o cumplir algo por alguien. Es, por decir, un acuerdo entre dos partes, donde una parte se compromete con la otra a realizar algo determinado. Es posible asociar la palabra promesa con una profecía, porque muchas veces la profecía es palabra de Dios para nuestras vidas que se va a cumplir en algún momento dado. Una promesa es un compromiso donde está de por medio el honor y la dignidad, de manera que si no se cumple, pues pierde la persona su respeto, su valor, su crédito, y sabemos que Dios lo que promete lo cumple. Pero también vemos en la Escritura que muchas de las promesas son condicionadas, tienen una condición. Por ejemplo, a veces queremos que se cumpla una palabra en nosotros sin que nos demos cuenta de las condiciones previas a que esa promesa se haga real. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Me vino a la mente un ejemplo que conocemos la palabra en Josué. Si vamos a Josué 1:9, eso es solamente un ejemplo de una promesa. Y si leyéramos la segunda parte, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Yo he escuchado muchas veces a personas que dicen, no, sabes, es que Dios está conmigo y Él me ha dicho que va a ir conmigo a donde yo quiera que vaya. Pero el problema es que esta promesa no se cumple porque está condicionada, y a veces no leemos o no queremos leer unos versículos antes. Y mira, Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y luego dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y no temas ni desmayes. Y concluimos con la palabra que muchas veces la gente recibe sin tener en cuenta lo anterior: porque entonces Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios va a estar contigo donde quiera que vayas, porque nunca te vas a apartar de la palabra de Dios, porque vas a meditar en ella día y noche, porque vas a conocer, a guardar y a hacer lo que se te dice. Y entonces, por esa causa de que Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti, conoces la voluntad de Dios, entonces sí te va a ir bien y vas a ser prosperado. De otra manera no. También una cosa importante es que no podemos creer que un deseo nuestro es una promesa de Dios, porque a veces tenemos deseos y a veces no son deseos sanos, y decimos que esa es la promesa de Dios para mí. La queremos recibir cuando ni siquiera es bíblico, no es de Dios, por decir una cosa exagerada, ¿no? Vamos a suponer que algún varón por aquí o alguna mujer que dice: no, es que Dios me prometió que me va a dar una nueva suegra. O es que Dios me prometió una hija que no he tenido nunca, y ya mi mujer ya está estéril, ya no puede tener hijos, y pues Dios me va a dar una hija. Cosas así. Otra, a veces en nuestra gran necesidad por las cosas materiales, llegamos a tener un deseo de que no, es que Dios me prometió que voy a ser rico, pero somos flojos, holgazanes, no trabajamos. Y estamos esperando que nos caiga la fortuna, y estamos diciendo: es que Dios me prometió que me va a hacer rico. Bueno, tienes que entender algo, que si tienes a Cristo ya eres rico. Pero por otro lado, si quieres riquezas, tenemos que trabajar. Y si Dios lo quiere, prosperarte y bendecirte, te va a bendecir, ¿sí? Pero los deseos no necesariamente son una promesa. A veces sí. Un deseo es algo que Dios pone en nuestro corazón, que está fundado en la Escritura como una promesa y que sí se va a cumplir tarde o temprano. Por eso el tema es: activa tu promesa. Y quiero hablar
De una promesa quiero hablar de un hombre llamado Caleb, una promesa que Dios le dio a él en el Antiguo Testamento. Si recuerdas quién es Caleb, Caleb era uno de los 12 espías, exploradores que Moisés envió para explorar, para conocer la tierra. Y de esos 12 exploradores o 12 espías, solamente 2 tuvieron fe y 10 no tuvieron fe. Y voy a hablar de uno de ellos, que es Caleb. Si quieres recordar algunos versículos para que vayamos entendiendo esto, Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjate esta palabra poderosa de Caleb, que no pudo hacer mella en el corazón de la multitud incrédula, pero él era un hombre de fe y dice: sí podemos tomar esta tierra que Dios nos dio. Después en Números 14, versículos 7 al 9, está hablando el pueblo de volverse atrás, de levantar un nuevo líder, de no querer enfrentar y tomar posesión de la tierra que Dios les dio en base a esta promesa. Y entonces dice en Números 14:7, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, se refiere aquí a Josué y Caleb, dice: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y luego dice versículo 9: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ya sabemos la historia, que no hicieron caso a las palabras y la fe de estos 2 hombres, Josué y Caleb. Pero sin embargo esa promesa de la tierra prometida, de poseer la tierra, quedó grabada en el corazón en este caso de Caleb. Ahí se quedó como una semilla. Y estaba viendo en algunos diccionarios, el nombre de Caleb significa una persona audaz, atrevida, un hombre de fe, de valor. La Biblia menciona que Caleb viene de uno de los pueblos de los ceneos. Y me puse a investigar. Según los teólogos dicen que Caleb sus familias, la familia de Caleb, no eran del pueblo de Israel, eran pueblos paganos. Pero sin embargo, en algún momento dado en la escritura aparece que Josué es de la tribu de Judá. Pero a él no le importó su condición, de dónde venía. Le importó que en el momento en el que estaba presente ahí, pertenecía al pueblo de Dios, y siendo aún fuera del pueblo de Israel, él creyó en esta palabra que Dios les dio. Este Caleb entonces era atrevido, venía de esta familia que se adhirió a la tribu de Judá, pero por su fe en Dios y su valor, vemos a través de los tiempos que Caleb y Josué enfrentaron batallas, lucharon junto mano a mano con el pueblo para poseer la tierra, y aunque él todavía no la poseía, él luchó por sus hermanos. Parecía como una práctica para poder llegar a obtener la tierra que Dios le iba a dar. Entonces recordamos Josué y Caleb, 2 líderes de la generación que quedó cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, salieron de la esclavitud de Egipto bajo el mando de Moisés. Y los demás, fíjate que murieron porque dudaron, y solamente de esas generaciones quedaron Josué y Caleb. Quiero que veamos 2 versículos para que entendamos esto. Números 14:30 dice, está hablando Dios al pueblo, dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os daría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Y luego Números 14:38 dice: pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Bueno,
¿Qué podemos aprender de la vida de Caleb en cuanto a las promesas? Lo primero que te quiero comentar es que no debes olvidar las promesas de Dios. No debes olvidar tu promesa. En algún momento dado de nuestra vida, cuando empezamos a caminar en el camino del Señor, ya como cristianos, siendo llamados, siendo salvos, empezamos a entender las Escrituras y debemos ir marcando las promesas de Dios para nosotros, para nuestra familia, para nuestra generación, para nuestra ciudad, nuestro pueblo en el que vivimos. Y debemos llevarlas en oración, pero no debemos olvidar la palabra que Dios nos ha dado. Ha venido momentos a nuestra vida cuando palabra de Dios a través de profetas, a través de la misma Escritura, en tu tiempo de meditación, de oración, de búsqueda de Dios, viene palabra rema, viene palabra viva que te toca en tu espíritu. Es más allá de lectura común, es Dios hablándote. Y tenemos que tener la costumbre de ir escribiendo la palabra, la promesa que Dios nos da, para no olvidarla. Vamos a ver en Josué, en unos capítulos posteriores. Han pasado 45 años desde que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que poseyeran la tierra. 45 años. La Biblia dice que Josué ya es grande, es algo interesante, diferente a Caleb, aunque eran de la misma edad o contemporáneos. Miren lo que dice Josué 13:1, dice: siendo Josué ya viejo, Josué 13:1, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y aún queda mucha tierra por poseer. Han pasado 45 años, pero algo diferente sucede con la palabra dada a Caleb. Aunque era contemporáneo, Caleb algo tenía dentro de sí. Tenía una promesa, era una semilla, una palabra de Dios que se tenía que cumplir. Él tenía 85 años, al igual que Josué ya estaba de edad, pero es diferente lo que sucede con Caleb. Si vamos a Josué 14, versículos 6 al 12, aquí vemos la historia cuando Caleb se acerca a Josué, ahora ya el líder del pueblo de Israel, y dice versículo 6: los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí y que ahí hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová me ha dicho. Fíjate bien, Caleb guarda esa promesa de Dios esperando cuándo se va a cumplir. Precisamente en segundo lugar, lo que te quiero comentar es que tenemos que ver cuándo es el tiempo. Tenemos que buscar el tiempo de esa promesa. A veces queremos las cosas de la noche a la mañana, y si Dios así lo quiere y te da una promesa hoy y se cumple enseguida, qué bueno. Pero algunas promesas, varias promesas, son para un tiempo posterior. Y tú tienes que guardarlas en la fe, en tu corazón, pero en segundo tienes que ver cuándo se va a cumplir
esa promesa en mi vida. No sé si te ha pasado. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Cuántos ya son como padres cristianos? ¿Han visto que Dios ha dado palabra para ustedes, para sus hijos? Y de repente tú quisieras que se cumpliera ya, pero tienes que esperar el tiempo de Dios. Tienes que esperar el tiempo de Dios para que cuando se cumpla, pues glorifiques a Dios y puedas dar testimonio. Caleb recibió una palabra, pero tuvo que buscar el tiempo de ese cumplimiento. ¿Qué podemos ver acerca de esperar en esa promesa? Bueno, Caleb se aseguró de que sus parientes tuvieran su heredad, aunque él todavía no la tenía. Es decir, que vio por los demás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Caleb pareciera que en este tiempo de 45 años no estaba sentado esperando su promesa con un coco a un lado junto a la playa, sino que él estaba luchando al lado de sus hermanos para que ellos obtuvieran su promesa. Y él estaba esperando la suya, pero no llegaba, y él estaba cumpliendo con la palabra de Dios, trabajando mano a mano, hombro a hombro, digamos que practicando la lucha, la guerra, para poder hacerse fuerte, para llegar al punto de conquistar lo que Dios le había dado. ¿Por qué tuvo que practicar Caleb con sus hermanos? Porque tuvo que aprender a confiar en Dios. Tuvo que aprender a depender de sus hermanos. Tuvo que practicar mucho porque el lugar que Dios le había dado en promesa, nada más y nada menos, Hebrón era un lugar que antes se llamaba Kiriat Arba, que significa la ciudad, o significaba la ciudad de Arba, y Arba era uno de los gigantes más grandes de Hebrón. Caleb tenía un reto muy grande. Y aquí vamos al siguiente punto. La promesa es para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que accionarla. Tenemos que ir a tomar posesión de lo que Dios nos dio. Y eso ya no es físico, sino es una batalla mental, espiritual, muchas veces emocional, de desgaste, porque Dios te ha dicho algo y tú dices, yo sé que es palabra de Dios, pero todavía no se cumple. Tienes que pelear por ella en oración, tienes que buscar el tiempo de Dios. Y cuando Dios te diga, ya es el tiempo, entonces debes de ir a conquistarla. Y aquí vemos lo que dice un teólogo, Martín Nutt, habla acerca de la teoría y la realidad. Él dice que en este relato de la distribución de la tierra se combinan la teoría y la realidad. Teoría porque gran parte del territorio que se menciona como perteneciente a las tribus de Israel estaba ocupado por los cananeos y los filisteos, que no eran nada amigables para el pueblo de Israel, siempre fueron como lo que les picaba, ¿verdad? Y por eso la posesión de Palestina, antes que una realidad, era una esperanza, era una promesa. Entonces Caleb sabía lo que Dios le dio por medio de Moisés como promesa, pero él tenía que esforzarse y accionar esa promesa, yendo a la batalla, creyendo en Dios. Es como cuando te dan una herencia, ¿no? Tú dices, ahí está la herencia, ya está firmado el documento, ahí está, pero todavía no es tuyo. Tiene que llegar el tiempo del cumplimiento. Yo estaba viendo que Hebrón era una ciudad alta. Digamos que estamos en Pátzcuaro, y Pátzcuaro es Jerusalén, por decir, ¿no? Jerusalén estaba situado más o menos como a 800 metros sobre el nivel del mar. Pero Hebrón estaba situada a casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Y estaba al sur de Jerusalén. Haz de cuenta que aquí estamos, el sur, digamos, si el sur es para acá, entonces vamos a poner que el sur es para acá atrás donde están ustedes, y entonces se está viendo aquí el estribo grande. ¿Sí ven desde aquí el estribo grande? Si sales, lo alcanzas a ver. Supongamos que ese era Hebrón. Era una fortaleza. 2, estaba situado en un lugar muy estratégico, en lo alto. 3, quien vivía ahí eran los gigantes, pero era una promesa para Caleb. Y Dios le dijo a Caleb que esa iba a ser su herencia, que tenía que conquistarla.
Hebrón, aparte de ser un lugar estratégico alto, protegido por los gigantes, estaba aliado con Adonisedec de Jerusalén para impedir que Israel siguiera avanzando. Y entonces Caleb toma una decisión, se enfrenta a su promesa para poseerla. Y mira lo que dice Josué 14, versículo 13 al 15. Dice: Josué entonces bendijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, y le dio a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Ahora vamos a Josué 15:13, y aquí es donde ya está la acción. Antes, en toda esta lectura, es una promesa para Caleb este lugar. Pero en Josué 15:13 al 16 dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y versículo 14: Y Caleb echó de ahí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio su hija Axa por mujer. La historia de Caleb nos enseña que Dios nos da promesas, pero que nosotros tenemos que poseerlas. Los dones, los ministerios son para el cuerpo de Cristo, para el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que caminar en fe, buscando esas promesas. Y como último número, cuando Dios te cumpla tu promesa, lo que Él te prometió, lo que Él te dijo, y sea una realidad, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Porque hay algo interesante que quiero mencionar. La promesa cumplida, si es de Dios, siempre le va a glorificar. Si es un sueño guajiro, si es un deseo humano carnal, no va a traer gloria más que a tu carne, a tu ego. Pero cuando algo es de Dios, siempre la gloria es para Él. Y entonces suceden milagros, suceden cosas grandes. Este lugar de Hebrón, que estaba habitado por los gigantes, que Caleb con su gente pudo conquistar con la ayuda de Dios, llegó a ser, fíjate bien, un lugar donde la presencia de Dios se manifestó a través de los levitas. Las ciudades conquistadas que fueron entregadas a cada una de las tribus, se les dio posesión excepto a la tribu de Leví. Y la tribu de Leví no tenía propiedad, pero los de cada tribu les dieron parte de su propiedad para que vivieran. No era suya, pero se las prestaron. Quédate aquí, ese es lugar para ti. Fue un mandato de parte de Dios. Vemos que más adelante en Josué 21, si vas conmigo a Josué 21, 11 al 13, los levitas no tenían heredad, pero sin embargo tuvieron los de cada tribu que darles algo. Dice Josué 21:11: les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Versículo 13: y los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Hay dos cosas interesantes de Hebrón aquí. Número uno, que habitaron los levitas ahí, el pueblo consagrado para estar en el templo en ese entonces. ¿Qué me enseña a mí esto? Que cuando Dios cumple sus promesas en nosotros, porque nosotros tenemos fe, esperamos el cumplimiento y vamos tras ese tiempo de Dios, Dios es glorificado y su Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros, porque cuando la gente ve que Dios cumple, entonces Él es exaltado y hay bendición. El ambiente cambia, incluso físico, emocional, económico.
mucho más espiritual sobre nuestras vidas cuando Dios se manifiesta cumpliendo sus promesas, cuando nosotros las creemos. En segundo lugar, leímos aquí que estos lugares también eran para lo que se llamó las ciudades de refugio. Se me hizo interesante porque dice Josué 27, entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kirat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, como ciudades de refugio. Estas ciudades de refugio eran lugares determinados donde si una persona tenía un problema, por ejemplo, si había matado a otro en una discusión y querían saber cuál era la realidad de ese homicidio, de esa muerte, la gente que quería protegerse esperando el juicio recto de los jueces del pueblo de Israel, corrían a las ciudades de refugio y nadie podía tocarles mientras estaban ahí, hasta que los jueces determinaran su situación. Eso me enseña que cuando las promesas de Dios se cumplen, la justicia de Dios se ejecuta sobre nosotros a través de misericordia, a través de amor. Y si hay algo que se tiene que hacer, que se tiene que pagar, Dios va a determinar las cosas. ¿Por qué? Porque son lugares de refugio, de protección, de cuidado. Y Hebrón llegó a ser lo que conquistó Caleb, llegó a ser eso también, un lugar de refugio, un lugar de protección. Si sigues leyendo la historia del pueblo de Israel y de lo que sucedió en Hebrón, sucedieron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, fue en Hebrón donde ungieron a David por rey. Y eso me enseña que cuando Dios cumple una promesa, su reino se establece en nuestras vidas. Porque es Dios viniendo a nosotros. No es lo que tú puedas hacer. Es lo que Dios ya prometió para ti como herencia. Y que tú tienes que recibir. Porque una herencia no la compras, ¿o sí? Una herencia es algo que se te otorga por derecho. Y el reino de Dios avanza en nuestras vidas cuando conocemos las promesas, cuando nos afirmamos en ellas obedeciendo al Señor, cuando esperamos pacientemente y en oración buscando la dirección de Dios para que se cumplan, y cuando se ejecutan damos gloria a Dios y el reino de Dios se extiende, avanza, porque el reino de Dios está en medio de nosotros en nuestras vidas. Es interesante que Hebrón es un lugar donde los judíos y árabes conviven por un momento por causa de sus raíces. Porque dicen que a las faldas de Hebrón estaban los lugares que compraron para sepultar a Abraham y a sus descendientes. Y en el día de hoy van a ese lugar árabes y judíos sin tener pleito por causa de sus raíces de estas personas ahí sepultadas de hace generaciones atrás. Yo quiero animarte en este día a que a través de la lectura de tu tiempo con Dios encuentres las promesas. Si son condicionadas, pues hay que cumplir con lo que Dios nos pide. Que las creas, que las escribas, que te las aprendas de memoria, que las cantes, que las ores y que esperes el tiempo en que Dios va a cumplir lo que te prometió. Que cuides de no tener ideas, sentimientos, pensamientos, deseos que tú piensas que son promesas pero que no están en la Biblia, que van contra la palabra de Dios. Es importante tener en cuenta eso. Pero también que cuando Dios ha dicho algo y se cumple, tú digas, es Dios, es para Él. Y de esa manera dejamos que el reino de Dios siga avanzando, porque Dios es fiel. La gente va a ver la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que Él promete. Y tú puedes leer en la Biblia un montón de cosas que Dios cumple, porque Él prometió y Él es Dios. Y las cosas que todavía no se cumplen en tu vida o en tu familia o en tus hijos, no tengas duda de que llegarán. Ten fe.
porque van a llegar, se van a cumplir. Y vamos a creer todo esto. ¿Están conmigo? Quiero que pienses un momento, ¿qué palabra Dios te ha dado? ¿Qué promesas Dios te ha dado? Y luego piensa, ¿qué de esas promesas que Dios te ha dado ya se han cumplido? Que puedas agradecer a Dios. Yo puedo pasarme un buen tiempo compartiéndote promesas que Dios nos ha dado. ¿Qué promesas Dios te ha dado que son un cumplimiento? Y hay que puedes decir, Señor, tú has sido fiel. Puedes levantar tus manos si Dios te ha dado una palabra que se ha cumplido. Y le digas, Señor, dale gracias. Dale gracias por esa palabra que se ha cumplido. Pero si hay otras promesas que te ha dado que no se han cumplido, sigue fiel al Señor. Sigue firme y ten paciencia. Persiste en la oración. Mantén esa palabra viva en tu corazón para cuando llegue el momento del tiempo del cumplimiento y se accione esa promesa y se haga una realidad. Vamos a cantar esta canción mientras el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, tú dándole gracias a Él, pero también diciéndole, Dios, acuérdate lo que me has prometido. Yo sé que tú lo cumplirás. Nuestros corazones, Cierra tus ojos un momento si quieres, o canta la canción. insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y eres el agua de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Vamos, decláralo. Hoy nos acercamos sin temor. El agua de beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Quiero levantar tus manos. Levanta tus manos y dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos Vamos, decláralo. acercamos sin temor. Tal y como somos.
nos amó. Disfruta la presencia de Dios. Hoy Deja que el nos Señor te ministre. acercamos sin temor. Acércate con confianza a Él. Confía en Él y Él hará. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua de beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Cristo basta. Hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel. Y en su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a volver a cantar esta canción desde el principio, pero ahí en tu lugar, confía en Dios. Confía en Él. Busca otra vez en tu memoria, en las libretas. Pídele al Espíritu Santo que te vuelva a revelar la palabra que te dio, la promesa que quizás el enemigo te hizo olvidar. Y retómala con fuerza y valor y dile: Dios, yo quiero retomar esas promesas, quiero creerlas, quiero vivirlas cada día y quiero ver su cumplimiento, no para mi satisfacción, sino para tu gloria, para tu honra, para la exaltación de tu nombre, porque tú eres bueno, tú eres bueno. Quizás estás pasando cosas difíciles, alza tus ojos a Él, velo a Él en la cruz, resucitado ya, pasó la cruz, pero Él es Jesús el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Él te ha abrazado en sus brazos. Él está cerca de ti. Solamente escucha su voz. Escucha su voz. Espera en Dios. Confía en Dios. Y Dios actuará porque Él te ama y porque Él se quiere glorificar en tu vida y a través de tu vida, en tus generaciones. Si alguien siente una palabra o algo más que dar, estamos aquí para eso. Vamos a adorar al Señor. Corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y
nos ha alcanzado por su gran amor. Bien. Con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos, Es un tiempo muy especial, es un tiempo más real. Las promesas de Dios son manifiestas, vigentes, actuales, vivas, reales, y fluyen de una manera libre y continua en nuestros corazones. Esa es la bondad de Dios, ese es el amor de Dios, esa es la fidelidad de Dios. Éxodo 32. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto y de su cautividad, y les dijo: heredad de la tierra, poseed de la tierra. Y la promesa ahí estaba. Y la promesa era firme. La promesa era real, era viva, era absoluta. Estaba Dios determinado a conquistarla por su amado pueblo, por su nación santa, por su linaje escogido, por su real sacerdocio, para exaltarse sobre las naciones, sobre sus amados. Pero el corazón de sus amados se desviaron. Y Éxodo 32 dice, le dice a Moisés estando en el monte del Sinaí, le dice: ven y lleva a este pueblo, le dice, y mi ángel irá delante de ellos y les dará la promesa que yo prometí, pero mi presencia no irá con ellos. Y el pueblo se enlutó. Pero quiero que entiendas una cosa: la promesa ahí está, la vida ahí está, pero no nos aferremos tanto a la promesa, sino al dador de la promesa, a la vida de aquel que te la prometió, al amor, a la pasión, a la fidelidad, a la gracia, a la honra, a la gloria, a la adoración, a la alabanza del que te dio la vida y te dio la esperanza, porque Él va a cumplir. Él va a cumplir. Él va a cumplir. Pero Él quiere que tú te arraigues no a la promesa, amado, a su persona, a su carácter, a su vida, a su fidelidad, a su integridad, a su santidad, a su amor. No pierdas el rumbo, el derrotero. La promesa es Él. Así es que elévale con todo tu corazón un canto de gratitud a Él, al dador de la promesa, al dador de la vida, al dador de tu salvación. Y las cosas vendrán, porque Él ha prometido y Él es fiel. insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos tus amor, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos tus amor,
su gran amor. Con brazos abiertos nos rendimos hoy. Jesús, tal y como somos, nos ama. Hoy nos ama.
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Una vez más, ¿quieres decirlo conmigo? Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, ya hay descanso en él. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Que Dios te bendiga, iglesia. ¿Quieres levantar tus manos? Digo que Jehová te bendiga. Que Jehová esta semana nos bendiga en conocerle más a Él, en no perder la fe de las promesas que Él nos ha dado, pero también es verdad en aferrarnos a Él, a su grandeza, a su belleza, a poder darle nuestras vidas, nuestro ser y amarle a Él con todo lo que somos, a Él primero. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere esta semana y que esta semana nos lleve a Dios a enamorarnos, a conocerlo más y a ver que tenemos un Dios extraordinario. Dios te bendiga en esta mañana. Regresa a casa con bendición y esta semana ve lo que Dios ha hablado a tu corazón. Puedes darle una